buenas tardes a todos. Pues agradecemos mucho, sin duda, la presencia de un invitado muy especial que tenemos la tarde del día de hoy, un destacado académico, un gran docente y bueno, por supuesto también el jefe de la Escuela de Derecho y de Ciencias Políticas y Administración Pública de esta casa de estudios, el maestro Bernardo Miguel Sánchez Vigil, a quien le damos la más cordial bienvenida. Que bueno, antes de que él tome el micrófono esta tarde, me permito presentarlo brevemente para distinguir, por supuesto, su destacada trayectoria. El maestro Bernardo Miguel Sánchez Vigil es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz, el IAP. Actualmente está cursando el doctorado en Derecho en esta casa de estudios. Acreditó el curso de especialización notarial que establece la ley del notariado. Es diplomado en Sistema Penal Acusatorio. Fue jefe de la unidad jurídica de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Fue secretario técnico de la Comisión de Administración y Presupuesto del Congreso del Estado, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia, director general del DIF estatal, director general del Sistema de Becas, director de Planeación, Programación y Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, jefe de departamento en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria y actualmente es docente en la licenciatura en Derecho. Además, es catedrático en los posgrados de la Universidad de Jalapa, específicamente en materias relacionadas con las políticas públicas. Como ya lo mencioné, es jefe de la Escuela de Derechos y de Ciencias Políticas y Administración Pública de esta casa de estudios. Pues sin un mayor preámbulo, muchas gracias, maestro Bernardo Miguel Sánchez Vigil, por compartirnos sus conocimientos y el día de hoy este webinar. Adelante, maestro. Muchas gracias, estimado doctor Ross. Le agradezco muchísimo que esté compartiendo este momento conmigo, a mis compañeros de la Universidad de Jalapa que también me acompañan y sin duda a quienes van a acompañar esta pequeña plática que tendré con ustedes sobre la división de poderes, en específico los tres poderes, y también las políticas públicas, que son dos temas que están íntimamente relacionados. Para mí es una oportunidad muy importante de poder expresarles, no solo desde el punto de vista académico, el orgullo de formar parte de la Universidad de Jalapa, sino compartir también el excelente programa que en la Maestría de Política y Gestión Pública tiene esta casa de estudios y también invitarlos a que a través de esta ponencia se interesen en la información que vamos a proporcionarles. Antes que nada, es muy importante determinar qué es el poder, qué es la autoridad, qué es la soberanía, cuáles son los principios generales de la división de poderes y sobre todo que no podemos entender una política pública si no entendemos también que la misma debe estar implementada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, considero que es importante no soslayar el relacionar la diferencia entre política y políticas, ¿sí? El efecto que tiene esa división nos lleva a diferenciarla, las políticas y la política, y en ese sentido entender qué es política de Estado, qué es política de gobierno y qué es una política pública, porque son tres cosas muy diferentes. Primero, entendemos la política de Estado como un sistema específico que está plasmado en la Constitución de una nación y a través de ello hay preceptos muy claros, hay principios detallados desde el contenido de las normas constitucionales y que
se aplican a nivel nacional, sin importar qué características, colores o definiciones partidistas tenga el sistema o la presidencia que esté a cargo en ese momento. Esas son las políticas de Estado que son reconocidas y que trascienden tiempo y espacio y que no podríamos cambiar a menos que nuestra Carta Magna también cambiara. Esa es una política de Estado. Una política de gobierno tiene que ver con los planes y programas que precisamente un sexenio, un cuatrienio, un trienio, un quinquenio implementa para efectos de que sus ideas y sus propuestas de campaña se vean reflejadas en un momento y un espacio específico. Ahí ya tenemos el momento de diferenciar una política de Estado y una política de gobierno. El Estado, obviamente, el Estado mexicano, y la política de gobierno, pues del gobernante que en turno desea implementar ciertos programas, planes y políticas públicas en específico. Entra en la discusión otro concepto que es el de políticas públicas, que es el que nos interesa para involucrar con un sistema político en específico y que está dividido en tres poderes. Las políticas públicas son, dice Julio Franco Corso, son aquellas acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de sucesión de decisiones que se sustentan en un proceso que es de diagnóstico, de posibilidad de hacerse, es decir, de factibilidad, para la atención efectiva de un problema público y en el que interviene la ciudadanía para proponer es una solución, una resolución a ese problema. Y específicamente lo que nos interesa cuando queremos armar una política pública no es ni siquiera una política de gobierno, sino más bien un problema público e identificarlo. La clave en la construcción de políticas públicas es precisamente identificar el problema público que queremos resolver. Es probable que en nuestros planes y programas no hayamos contemplado un problema público que aparece de repente como una necesidad de la sociedad, como una necesidad de una comunidad. Sin embargo, es necesario resolverlo tomando en cuenta la premura, pero también tomando en cuenta que debe haber recursos, que debe haber un presupuesto asignado a ese tipo de acción, ¿no? Cuando nosotros vemos estas tres diferencias entre estos tres conceptos tan básicos de la política, entendemos que hay alguien que debe aplicar esas políticas, tanto la política de Estado como la política de gobierno y sobre todo en el caso que nos ocupa ahora, una política pública. Y no podemos dejar de ver en ese sentido, de observar, de estudiar que para resolver cualquier tipo de problema público debemos tomar en cuenta al ciudadano, a la sociedad. Y precisamente los poderes que el artículo 49 de nuestra Constitución Federal dice que son, obviamente, que todos conocemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, van a ser los encargados de proteger el interés público en todos los sentidos. El Poder Ejecutivo aplicando las normas, ejecutando proyectos, realizando obras, involucrándose totalmente en la aplicación de recursos, la vigilancia de la sociedad en todos los sentidos, ahora que la transparencia y la Contraloría Social están involucradas en ese sentido, los órganos de fiscalización como un brazo ejecutor del Poder Legislativo, que es quien autoriza esos presupuestos, que es quien aprueba las leyes correspondientes a la aplicación de esos presupuestos, y bueno, sin duda el garante de la constitucionalidad, el garante de que las leyes y el actuar no solo del poder público, sino de todos los ciudadanos, quede sin mancha, es el Poder Judicial, ¿no?
En ese sentido, entendemos que intervienen los tres poderes, no al mismo momento, pero intervienen los tres poderes en involucrarse con la aplicación de recursos. Y no se puede entender ningún tipo de política, ni de Estado, ni de gobierno, ni política pública si no tiene recursos que se puedan asignar a resolver cualquier tipo de situación o a implementar cualquier tipo de programa o plan. Es por ello que en un ciclo de vida de las políticas públicas, la ciudadanía y los poderes, quizá no tanto el Poder Judicial, pero sí el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están involucrados en esas cuatro etapas que están involucradas de tal manera que tiene que ver no solo con dinero, sino con la satisfacción de necesidades. Está una etapa de la política pública que es la gestación, ¿no? En la cual surge la identificación de ese problema público. A veces el propio gobierno en sus políticas de gobierno no identifica en una comunidad específica ese problema público y entonces la ciudadanía lo hace ver y involucra al Poder Ejecutivo a efecto de que lo incluya en una agenda de gobierno. Incluida ese problema público en la agenda de gobierno, corresponde ahora diseñar una política pública. Y antes de hacerlo, necesitamos que esa identificación del problema público también esté involucrada con un aspecto del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo en el momento oportuno. Una vez que analizamos el problema, que sabemos cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y que ahora están preocupando a una comunidad o a un grupo de personas en específico, también debemos de vislumbrar las posibles soluciones dentro del diseño, ¿no? Podemos proponer dentro del Poder Ejecutivo, proponer soluciones, pero siempre esas soluciones tienen que estar relacionadas con que sean posibles, ¿sale? Y esa posibilidad de resolver el problema público y de incluirlo como parte de la agenda, también tiene que involucrarse el Poder Legislativo, no solo como el que autoriza las normas, sino como el gestor ideal. Recuerden que el Poder Legislativo nos representa a nosotros como sus electores y votantes, independientemente de que no comulguemos con el ganador. De inmediato que el ganador se convierte en legislador, aunque no haya votado por él, se convierte en mi representante, ¿sí? Y en ese sentido, al convertirse en mi representante, debe involucrar mis necesidades ya identificadas dentro de la solución y de la aplicación de un presupuesto específico. De esa manera, podemos hacer una recomendación de política pública en la que ya estamos involucrando esos tres análisis en el diseño, ya sea el análisis del problema, el de las soluciones y el de la factibilidad, ¿no? La factibilidad jurídica, factibilidad administrativa, ver que hay una dependencia que se pueda hacer cargo de esa obra, de proporcionar los bienes y los servicios relacionados con un programa en específico, y posteriormente a ello presentar un plan de acción ya específico, ya concentrado al titular de una dependencia, al titular de un gobierno, llámese gobierno estatal o gobierno federal. Ya que nos dieron el visto bueno y que involucramos tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, tenemos que implementar, ya tomando esa decisión, tenemos que implementar una política pública y ahora sí la implementación ya deja la parte legislativa, la parte del poder que tiene que ver con la creación de leyes y con la gestoría, para involucrarse directamente con esa aplicación de recursos que hace directamente el Poder Ejecutivo. Incluirlo en un presupuesto específico, si es necesario legislar al respecto, solicitar a ese poder que dejamos por un momento fuera, solicitar que se involucre para poder hacerlo, y luego
involucrar en la ejecución de nuestra política pública a todas las agencias gubernamentales que tengan relación con ese problema. Y acuérdense que actualmente lo que, lo que está de moda, que es correcto, pero está de moda, es la transversalidad en que las agencias gubernamentales se involucran en los problemas públicos. Un problema público no solo lo atiende salud, puede atenderlo al mismo tiempo educación, puede atenderlo al mismo tiempo infraestructura, puede atenderlo al mismo tiempo seguridad, en fin, hay muchas áreas gubernamentales que se pueden involucrar con esta ejecución a la cual estoy hablando. Y posteriormente y al final, la etapa de este ciclo que es la etapa de evaluación, ¿sale? ¿Cómo impacté al proponer esta política pública? ¿Se implementó? ¿Se resolvió el problema al 100%, parcialmente? ¿No ayudó de nada? Por eso es importante también entender que involucrado con los tres poderes y con las políticas públicas está el tema de la evaluación, ¿sale? Del presupuesto basado en resultados, de la evaluación durante el diseño, la evaluación durante la implementación y la evaluación de impacto, que es la evaluación final, y no vamos a dejar fuera a los organismos fiscalizadores y tampoco a las contralorías. Que si bien es cierto lo que busca la Contraloría es prevenir, lo que busca el órgano de fiscalización, como su nombre lo dice, es saber que los recursos se aplicaron correctamente. Y entonces cerramos el círculo, ¿no? Cerramos la información de este vínculo, de este enlace entre los tres poderes y la implementación de políticas públicas cuando se detecta que hubo algún desvío, que hubo corrupción, que hubo falta de transparencia, y entonces el Poder Judicial, ya que se hizo la investigación correspondiente previa en el caso de los temas penales o de la contratación en los temas administrativos o inclusive en algún momento también de los temas civiles, el Poder Judicial entra a entender sobre este asunto y después de entenderlo a juzgarlo. Con sus etapas procesales correspondientes, los tres poderes están involucrados totalmente. Podemos pensar en el poder ejecutivo solo como el presidente o el gobernador o el alcalde, sin embargo, también tenemos la obligación de entender que es una responsabilidad no solo de los titulares de los poderes, sino también de quienes les apoyan, ¿sí? De los servidores públicos. Y eso tiene relación muchísima con lo que en la Universidad de Jalapa se implementa dentro de la maestría de política y gestión pública, que es la maestría más relacionada con el tema que hoy estamos tratando, ¿no? Si bien es cierto que es un tema que nos interesa a todos, no solo únicamente a los que pueden ser servidores públicos o son servidores públicos, sino también a la ciudadanía, porque la ciudadanía está involucrada en todo momento, es importante pensar que el objetivo de la maestría de política y gestión pública que la Universidad de Jalapa ofrece a todos los interesados tiene que ver con formar servidores públicos que encuentren en ellos la capacidad para ejercer ética y eficazmente ese ejercicio político y ese ejercicio de gestión pública, pero no solo con un simple conocimiento experimental, sino con un conocimiento científico, ¿no? Desarrollado de manera crítica, ¿no? Con las herramientas que la propia Casa de Estudios proporciona, con el desarrollo de políticas, no solo de gobierno, de Estado, sino especialmente políticas públicas con mercadotecnia, estadística, liderazgo, gestión, administración y relacionado siempre con el principio de legalidad. Acuérdense que toda intervención de un servidor público, de un funcionario público, debe estar regida por el principio de legalidad. No en balde se dice que los ciudadanos podemos hacer todo excepto lo que la ley prohíbe, pero más cierto resulta que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley permite, ¿sale? Son diferencias importantes de
solo hacer lo que la ley permite y para los ciudadanos hacer todo excepto lo que la ley prohíbe. Y basado en ese principio de legalidad, la Universidad de Jalapa les brinda a los licenciados en Derecho, a los politólogos, a los mercadólogos, a los comunicólogos, a los servidores públicos, a todos los integrantes de la administración pública, inclusive a cualquier persona que tenga cualquier clase de título que pueda involucrarse en cargos públicos, les ofrece esta oportunidad en una duración de 5 cuatrimestres, que con un plan de estudios muy estudiado, muy pulcro, muy fino, muy ordenado y organizado, puede concatenar, encadenar procesos políticos, pero no solo desde el punto de vista del funcionario público, también para las personas que estén interesadas en el marketing político, en el marketing electoral, a quienes desarrollen planes de desarrollo, ¿sí? Programas de gobierno. Esta maestría les propone un nuevo prisma de colores, al cual se pueden acercar, pero siempre viendo, eso sí, cuidando la ética, la responsabilidad, la transparencia que debe tener cualquier funcionario público dentro de cualquiera de los tres poderes, también con la propia evolución de las políticas públicas, ¿sí? No pensar que solo nos quedamos en un plan nacional o estatal o municipal de desarrollo, sino que tenemos que involucrar políticas públicas que resuelvan no solo los problemas que ya existen, sino los problemas que pueden generarse. El ciclo de la política es interminable, ¿sí? Y aunque es un círculo, este círculo da muchísimas vueltas concéntricas, y en ese sentido los políticos tienen que estar acostumbrados a que los problemas de hace 30 años evolucionan y se hacen más complejos, inclusive surgen nuevos problemas que tenemos que saber enfrentar. Y en ese sentido, esto es lo que quería yo comentarles, un lado también humano de las políticas públicas, y que no solo es el funcionario público el responsable, también nosotros como ciudadanos, como sociedad, como comunidad, estamos muy inmersos. Recuerden que los poderes de la Unión, eh, nosotros como ciudadanos, que en nosotros reside originalmente la soberanía, dice el artículo 39, pero decidimos constituirnos en una república federal, democrática, representativa y laica, y decidimos depositar nuestra confianza en tres poderes, ¿sí? ¿Qué van a hacer esos tres poderes? Bueno, analizamos que el Ejecutivo aplica, el Legislativo hace las leyes y el Judicial imparte justicia. Si bien es cierto que nosotros solo elegimos al Ejecutivo y al Legislativo, ya que el Poder Judicial está sometido a otro tipo de designación, es cierto que los tres poderes emanan de nosotros como sociedad, como pueblo, dice la Constitución, y nosotros como pueblo también tenemos la responsabilidad de involucrarnos en las políticas públicas. No sé si haya un espacio para que quien esté aquí presente quiera hacer algunas preguntas. Si no, le cedo la voz al doctor Diego Alonso Ros Velarde para lo consecuente. Muchas gracias. Bueno, si gustan, si alguien del público quisiera hacer una pregunta, vamos, si están de acuerdo, también a revisar si es que en las redes sociales, que a su vez se está transmitiendo en Facebook Live, hay alguna pregunta por parte del público. Nos informan que hasta el momento no, solamente, bueno, pues el, el, el acuerdo, sin duda, del público por parte de una extraordinaria plática que nos ha dado el maestro Bernardo Miguel Sánchez Vigil. Y bueno, también pues señalar que nos acompaña la doctora Julia Hernández, quien cuenta también con una destacada trayectoria y es académica de esta casa de estudios,
el maestro Juan Morales Figueroa, entre otras personas que precisamente el día de hoy nos acompañan en este webinar. Maestro Bernardo Miguel Sánchez Vigil, pues es un gran gusto escucharlo, porque además con toda esa experiencia que usted tiene a lo largo de su destacada trayectoria, por supuesto, en el servicio público, en donde ha ejercido importantes responsabilidades, por qué no señalarlo, en la Dirección General del DIF, en la Dirección General del Sistema Estatal de Becas, en áreas sustanciales y tan importantes en la planeación, programación y presupuesto del COBAEP, lo cual, estimado maestro, pues reflejan su conocimiento detallado, en este caso de la administración pública. Y nos damos cuenta, por supuesto, que es fundamental ese proceso de evaluación que usted nos mencionaba, bajo un tamiz tan importante como es el sentido ético, que es usted lo lleva día a día a la práctica, y lo cual es ampliamente reconocido, maestro Bernardo Miguel Sánchez Vigil. Pues con ello damos por terminado este webinar.